Hola, bueno, vamos a hablar del verbo to have. Muchas veces nos da dolores de cabeza por todas las formas que tiene. Have significa tener. Si yo le pongo to have, eso quiere decir que la terminación en español va a ser ar, er, ir, or. En este caso, tener, ¿Listo? Si esta será la forma en presente, have. Pero si estamos hablando en tercera persona hablamos de ella, él, esto, esta. Quiere decir she, he, it. Ahí vamos a utilizar has. Y también significa tener. Si hablamos del pasado de have, va a ser had. Y si hablamos del participio de had, va a ser had. Entonces, esto sería tenía, tenido. Bueno, con esto presente ya nos vamos a mover a los tiempos. Presta la atención. ¿Cómo digo yo? Tengo dolor de cabeza. ¿Cómo queda? I have a headache. I have a headache. Esto se le llamaría presente simple, ¿cierto? Ahora nos vamos con el presente continuo. Estoy teniendo un dolor de cabeza. ¿Cómo nos queda? Presente continuo, vamos a tener que ponerle el verbo to be. I am. Este es el verbo to be. I am having. Y como le estoy poniendo acá el verbo to be, tengo que asegurarme que la terminación está en ing. Y luego headache, acá no lo van a alcanzar a ver en la pizarra, pero básicamente es la misma palabra. Lo voy a escribir acá como lo ponemos en enfermería. Headache. I am having a headache. Bueno, si nos vamos con el pasado simple, yo diría tuve un dolor de cabeza. ¿Cómo nos queda? I had a headache. Si nos vamos con el pasado continuo, y presente continuo, pasado continuo, quiere decir que vamos a utilizar el verbo to be, pero en pasado. Y acá sería I was having. Acuérdate que si utilizo el verbo to be acá, le tengo que agregar el ing al verbo. I was having a headache. Ahora nos vamos con el presente perfecto. Acá es cuando muchas veces es como que confuso, da dolores de cabeza. Yo he tenido un dolor de cabeza. ¿Cómo nos queda? I have. ¿Qué pasa con este have? Este es un auxiliar, no nos funciona como verbo en este caso. Dice yo he. I have, acá utilizamos el participio, pero uno lo confunde, es eso pasado, es eso participio, ¿qué es? Los dos son iguales, pero es participio. I have had a headache. I have had a headache. Este es el participio, como lo dije, yo he, presente de he, yo he tenido un dolor de cabeza. Ahora nos vamos a mover con el pasado perfecto. Acá también de verdad que nos da dolores de cabeza porque se repiten esas palabras. Yo había tenido un dolor de cabeza. ¿Cómo queda? I had, ya nos tenemos que ir al pasado del verbo auxiliar. I had a headache. Yo había tenido un dolor de cabeza. Acá sigue siendo el participio del verbo. Futuro simple. Yo tendré un dolor de cabeza. Aunque eso no se puede adivinar, ¿no? Pero bueno. Yo tendré un dolor de cabeza. I will have a headache. Yo tendré un dolor de cabeza. Tendré, esto quiere decir, si estamos utilizando will es porque es de seguro que va a pasar, que voy a tener un dolor de cabeza, pero ojo, de verdad que esta clase de síntomas no sabemos si sí o no van a pasar de verdad. Entonces este solamente es un ejemplo. No lo vayas a utilizar en el trabajo.
El futuro continuo que yo le llamo, que es utilizando el going to. Yo voy a tener un dolor de cabeza. Volvemos, no sabemos en la vida real, pero quedaría I am going to have a headache. Sí, presta la atención acá que yo le puse el verbo to be y le tuve que agregar el ing. Y también dije to have. ¿Por qué dije to have? Yo voy a tener. ¿Listo? Tener, por eso los tengo juntitos. Los tengo juntitos, tener. Porque el to, recuerda, me le va a dar la finalización del verbo en español. Cuando lo decimos va a ser ar, er, ir, or, ur. En este caso, to have sería tener. El último que vamos a utilizar, el modal. Yo debo tener un medicamento. I must have a medication. Porque si tengo dolor de cabeza, pues lo importante, lo bueno sería que un medicamento me la quitara, ¿sí o no? Bueno, ¿cómo te parece ese tema del verbo to have, del auxiliar, de cómo los combinamos, de cómo el pasado también se escribe igual que el participio y se pronuncia igual que el participio? Este verbo es uno de esos que de verdad me dieron dolores de cabeza a la hora de aprender el inglés, pero acá hay un pedacito para que no te confundas tanto.